Hola, me llamo Anna Yats y continuando con los vídeos de fusiones, en este os voy a comentar entre partes independientes cómo se calcula la valoración por el método de compra, es decir, la norma 19 o sistema también que le llaman método de adquisición. Para ello tenemos lo siguiente. En primer lugar, en el método de compra se basa siempre en la idea de primero definir de las compañías que entienden la operación quién es la adquirente y quién es la adquirida. El motivo es porque el adquirente no regulariza sus activos y pasivos, ni reconoce ningún fondo de comercio ni diferencia negativa de combinación de negocios. Y en cambio, la que es adquirida, que es la comprada, esta sí que sus activos y pasivos se transfieren a valor razonable e incluso incorporamos el fondo de comercio y la diferencia negativa de combinación de negocios. Por lo tanto, las diferentes fases, el primer punto de todos que vamos a comentar va a ser definir quién de las dos compañías que tiene la operación en la fusión por absorción o de nueva creación consideramos que es la adquirente y la adquirida, ¿vale? La adquirente sería siempre la que toma el control después de la operación. Habrá que después de la fusión, sea de creación de una empresa o por absorción, el nuevo equipo, ¿quién lo está controlando? Los antiguos socios del absorbente o de la absorbida, para definir quién es, en definitiva, la comprada. Si lo habitual suele ser que sea la compañía absorbente, que es la que sobrevive mercantilmente, la que tenga el control después de la operación. Por lo tanto, en este caso coincide absorbente y adquirente y en cambio la absorbida, que es la que se extingue, sería la adquirida. Pero la fusión inversa es al contrario, es cuando los socios de la compañía absorbida que mercantilmente se extingue toman el control en la compañía absorbente. En ese caso, la absorbente es la comprada, es la que realiza sus activos y pasivos, mientras que la sociedad absorbida entra los activos y pasivos a su valor contable. Para poner también una cuestión de quién es adquirente y adquirida, en caso que haya una nueva creación, de que las dos compañías se extingan y crean una empresa nueva, también habrá que definir de las dos compañías anteriores quién toma el control en la nueva sociedad, quién es adquirente y quién es adquirida. Os pongo aquí un ejemplo. Yo tengo que la entidad A y B son dos compañías que forman parte del mismo grupo, son compañías independientes, no hay un control previo y van a hacer en principio una operación de una fusión en la cual la compañía es la absorbente y la B es la absorbida. Y valoremos las dos compañías a lo razonable cuánto valen. La compañía que es la absorbente tiene un valor razonable de 540.000 euros y la compañía B tiene en definitiva un valor razonable de 360.000 euros. Pues si esas dos compañías lo que hacen se disuelven y liquidan y crean una sociedad nueva, liquidan en el sentido que se extinguen, pero que no hay liquidación patrimonial de los activos que se traspasan a la nueva sociedad que es A y B. Claro, ¿quién tomará el control en la nueva empresa? ¿Los antiguos socios de A o de B? Fijemos que si vamos por lo razonable, los antiguos socios de la compañía tendrían un 60%. Pero digo, ambas compañías tendrían el patrimonio conjunto un valor de 900.000 euros, que es la suma de estos dos importes. Si los antiguos socios de A tienen 540.000, les corresponde un 60%, mientras que los antiguos socios de B tendrían un 40%. De esa forma definimos qué es la adquirente y, por tanto, los activos y pasivos en la fecha de toma de control pasan a valor contable, mientras que la compañía B, como es la adquirida, entrarían por valor razonable. Pues una vez tengo claro quién es la adquirente y la adquirida, el siguiente paso es la fecha de la toma de control. La fecha de toma de control, cuando son partes independientes, es importante, porque es la que define a nivel fiscal y contable el corte, los gastos e ingresos del negocio adquirido, quien lo imputa hasta la fecha de toma de control sería la absorbida, después de la toma de control sería la absorbente. Pues en principio la toma de control viene por la aprobación por parte de la Junta de Accionistas de la adquirida. Tiene que ser esa fecha o posterior, nunca anterior. Pongo un ejemplo. Yo aquí tengo que la compañía A, que es la absorbente y también es la adquirente, se queda con el negocio que tenía B, que es la absorbida y la adquirida. Tenemos que a la hora de convocar la Junta de Accionistas para validar el proyecto de fusión común, la empresa A lo convoca y lo aprueba el 15 de mayo del año X0, mientras que la compañía B, que es la adquirida, convoca a la Junta de Socios y lo aprueba el 15 de junio del año X0. Pues esa sería la fecha de toma de control si en el proyecto de fusión no se fija una fecha posterior,
que aquí se ha fijado como fecha el 1 de julio. Por tanto, la fecha va a tener validez contable y fiscal va a ser el 1 de julio del año X0. Lo que ocurre es que la compañía B, que es la absorbida, que es la que se va a extinguir mercantilmente, debe continuar con sus obligaciones fiscales y contables hasta la fecha que el proyecto quede inscrito en el registro mercantil, que aquí es el 15 de octubre. Pero que siempre hay que tener muy claro es que las operaciones que se contabilicen del 1 de julio al 15 de octubre habrá que retrocederlos, porque son por cuenta de la compañía absorbente. Cuando presente las cuentas anuales la compañía B, solamente incorpora en el balance los saldos hasta el 30 de junio y en la cuenta de resultados, ingresos y gastos hasta el 30 de junio. Esa etapa de julio a octubre se incorpora y se reproduce en la contabilidad del absorbente, de la compañía A. Pues sería, más la toma de control es muy importante para en un futuro, si hay que rectificar valoraciones de la fusión, hasta el plazo de un año de la toma de control, siempre el ajuste iría contra el fondo de comercio. Después del año iría contra pérdidas y ganancias. Otra cuestión dentro del concepto del método de compra sería el coste de la combinación de negocios, el precio por el cual se adquiere el negocio. Hay que tener en cuenta lo que la compañía absorbente va a entregar, cuántas acciones se emite, si tenía propias y las entrega, cuánto vale las propias, o si entrega un activo como un inmueble, etcétera, razonable del inmueble. Aparte de lo que entrega, también hay que tener en cuenta si se pactan en el precio pagos contingentes o activos contingentes. Y hablando claro, ¿qué pasa si en un futuro uno espera pues, que haya unas pérdidas, pero superan la cantidad prevista? Pues bueno, un activo contingente sería reclamar a los socios antiguos una parte de esas pérdidas. O, por ejemplo, se espera que hayan beneficios y se hace un poco que si supera los beneficios una cantidad, a los socios antiguos de la compañía se le abone una parte en dinero. Pues los contingentes sería esto, que una parte del precio dependa de cómo va la fusión a futuro. Pero nunca se incluyen como parte del precio ni honorarios de la gente que interviene en las valoraciones, abogados, auditores, etcétera, ni los gastos de emitir los títulos. Pero de ir al registro, al notario para hacer la escritura y todos los trámites siempre iría como menos patrimonio y en cambio gastos honorarios irían directamente contra gasto de ejercicio. No afectan al valor, por lo tanto, del fondo de comercio. Vamos a verlo también con un ejemplo. Yo aquí tengo que la empresa A, que es la absorbente y adquirente, adquiere el negocio B, que es la absorbida. Pactan como razonable 600.000 euros, más un contingente. Los 600.000 euros, ¿cómo los abona? En primer lugar, va a emitir acciones. Pues A, que es la absorbente, emite 45.000 acciones, que aunque el nominal sea igual que la acción antigua, tiene un valor de canje de 10 euros. Pues en parte se está entregando en acciones emitidas 450.000 euros de ese precio. También tenía autocartera, que la utiliza para el canje. Tenía autocartera por valor de por 12.500 acciones de autocartera, que aunque las compró a 6 euros, a mí para el momento de la entrega se ve a valor razonable. Pues esos 12.500 títulos por 10 representa esa parte del precio. La diferencia hasta 600.000 euros la igualamos en efectivo, que no hay inconveniente, porque la parte en efectivo no representa o no supera del total que entrego en el canje el % de la nominal. Fijaos que aquí he hecho el cálculo, sería yo entrego en total 45 más 12.500, por lo que son 5 en nominal el 10%, el máximo en efectivo serían 28.750 y solamente entrego 25.000. Sería lo que pago hoy, ¿vale? Los 600.000. Luego hay el contingente, que formaría parte del coste. Me he comprometido con los antiguos de B que si los beneficios en relación con el año actual dentro de 3 años superan el 12%, esta gente cobraría el equivalente a día de hoy a 120.000 euros. Por lo tanto, es bastante probable que este objetivo se alcance y lo computo como parte del precio. En cambio, los gastos de ampliación de capital social o los abogados y consultores no los incorporo. Aquí tendríamos, por lo tanto, sumado que el coste de comienzo de negocio serían 720.000. Ese sería el valor que lo compraría con los activos y pasivos de la compañía adquirida que puedo identificar. Y la diferencia vendría a ser el fondo de comercio o la diferencia negativa de la combinación de negocios. También la norma 9 nos regula, al comprar un negocio, aparte de ver los activos que tenía dado de alta esa empresa, que se van a dar razonable, cuáles podemos también incorporar. Y aquí digo que puedo incorporar activos que no tenía dados de alta, hablando claro la compañía absorbida.
Por ejemplo, podemos hablar de que tenía pérdidas fiscales por compensar o deducciones, que como tenía una situación complicada y creía que los podía compensar, no reconoció. En cambio, la compañía absorbente, teniendo en cuenta lo que le marca el límite del artículo 26, apartado 4 del IS, cree que va a cumplir ese artículo y que como la operación de la fusión tiene motivos económicos válidos, no solamente es para cosas BINs, pues podrá compensarlas. Pues si las puede compensar, yo reconozco ese algo, aunque la otra compañía, que es la absorbida, no lo tuviera dado de alta. O, por ejemplo, la cartera de clientes. Como ella lo ha generado y no lo puede contabilizar, pero lo pago en la relación de canje, la incorporo. O desarrollos en curso que tenía no reconocidos en el balance, o derechos de exclusividad. Pues todos esos conceptos que se pagan en el precio y no estaban en la contabilidad de la absorbida, lo contabilizo, porque forma parte del precio pagado y está identificado como elemento y se puede transferir. Por lo tanto, la idea sería, los puedo dar de alta. Lo que no puedo valorar ni dar de alta sería el concepto del capital humano, es decir, qué plantilla tenía y qué composición la empresa absorbida, valorar su cualificación y darlo de alta como parte del precio. Pero como la gente no se puede vender, por tanto no cumple la definición de activo y no lo puede incorporar. Tampoco puede incorporar otro concepto. Normalmente cuando hay una fusión, la consecuencia es a nivel de plantilla, pues hacer despidos en un futuro. Claro, como la reestructuración vendrá después de la fusión, eso va a ser un gasto en lo que es la absorbente, pero nunca puede formar parte del fondo de comercio. Y en cambio, hay un tema que tú le van a valorar de forma positiva o negativa. Si la compañía absorbida tenía alquileres, contratos de arrendamiento operativo, hablando claro, tenemos que valorar si la renta que asumimos como pago de esos alquileres en relación con el mercado es superior o es menor. En definitiva, si ese tipo de contrato es favorable o desfavorable de cara a la fusión. Si son de renta antigua, en cierta forma, pues robo un contrato que me beneficia. Pues eso que estoy pagando de más en la relación de canje sería un intangible. Y si en cambio la renta que tengo que asumir como coste es superior al precio actual de mercado, como es desfavorable para los socios de la compañía adquirida, este caso sería una provisión. Pues ese concepto de intangible o provisión en cuanto a arrendamiento es obligatorio tenerlo en cuenta para identificar activos y pasivos de la compañía absorbida. Ya digo, una vez tengo claro qué es lo que puedo reconocer y por qué valor, y tengo el coste de comisión de negocios, la diferencia entre ambos conceptos va a ser o fondo de comercio, si hay un sobreprecio, de hablando claro, pago por encima de lo que puedo identificar, pues ese sobrecoste es un intangible, es la cuenta 204, a partir del año 2016 se amortiza linealmente en 10 años y a más cada año hay que hacer un test de deterioro, comprobar que la aportación de flujos era la esperada y si no, considera el deterioro como irreversible. También se puede dar, en definitiva, que se pague menos, en definitiva, que el precio pactado sea inferior a los razonables activos y pasivos que puedo identificar. En ese caso, la absorbente se daría un ingreso, que tributaría la cuenta 774, diferencia negativa de combinación de negocios. Para que ese ingreso, la misma normativa sobre comprar una compañía pagando menos, no se lo acaba de creer del todo, pero te dice que revise los cálculos y si revisando los cálculos todavía te da ingreso, antes de reconocer el ingreso, si en la operación de la compra hay activos intangibles que no tienen un mercado activo, una carta de clientes, I+D, etcétera, o activos contingentes que no los aflores. Así que en vez de dar ingreso, rebajes lo que vas a dar de alta de esos intangibles para evitar esa idea de que estás comprando aportándote un beneficio. Es decir, que los socios antiguos están dispuestos a vendértelo por menos que vale realmente ese negocio. Lo entiende como algo excepcional, como no algo habitual. Aquí os pongo un ejemplo en el cual nos daría un ingreso que en vez de contabilizarlo, lo que hago es rebajar la cartera de clientes. Yo tengo que la compañía A es la compañía absorbente y se queda con el negocio de B, que es la absorbida. Yo entrego para el canje acciones valoradas en 400.000 euros, mientras que cuando identifico activos y pasivos de la compañía comprada me da 430.000 euros. Por lo tanto, es como decir, obtengo un beneficio de 30.000. Pero dentro de los activos de la compañía absorbida hemos dado una cartera de clientes por 80.000 con su efecto impositivo fiscal.
Claro, hay que aflorar las diferencias temporarias que asumo al haber el régimen de diferimiento. Pues aquí tendría en neto 60.000 esa cartera de clientes. La idea es la siguiente. Como estás aflorando intangibles sin mercado activo, pues en vez de beneficio de 30.000 euros, no, rebajemos la cartera de clientes. ¿En cuánto hay que disminuirla? Como hago aquí la ecuación, X es la cantidad bruta que voy a rebajar de la cartera de clientes, menos el pasivo diferido, tiene que dar los 30.000 que me sale de beneficio. Eso implicaría que de la cartera de clientes de 80.000 solamente lo voy a reconocer por 40. Aquí esos 40 sería cantidad a rebajar bruta, ¿vale? Pero como rebajo 40 de cartera y 10 de pasivo fiscal, la rebaja que estoy haciendo es de 30.000. Pues la idea es esto, que en vez de reconocer ingreso, lo que estoy haciendo en realidad es, hablando claro, en este caso, pues rebajar la cuenta de cartera de clientes. Ya digo, es un poco la prudencia de decir, oiga, cuando compramos y estoy diciendo que pago menos lo que van sus activos y pasivos, antes de alguna forma de ese beneficio, pues primero no des de alta intangibles. También, como decimos, como la toma de control es muy importante, durante un año la valoración del negocio adquirido es provisional. Se puede rectificar y si se rectifica se haría contra el fondo de comercio. Yo aquí tengo un ejemplo en el cual se pactó un precio y había provisional como valoración una patente. Esa patente cuando se incorporó en la fecha de toma de control solo por 150.000 euros. Luego, ya digo, la toma de control fue en la fecha octubre del año pasado y, por tanto, han pasado 6 meses y tengo la valoración definitiva en abril de este año, que es mayor, 180.000 euros. Claro, si doy más valor a lo que es la patente, el fondo de comercio vale menos. Pero digo, dentro del año siempre el ajuste va contra el fondo de comercio. Pues hago el siguiente asiento. Rebajaríamos el fondo de comercio del año pasado en 30.000, que lo incrementaría a la patente. Igual que hago esto, como estamos en el año X1 y no el año X0, he de cambiar y traspasar parte de la amortización que hice de más del fondo de comercio. Esos 30.000 que yo doy de baja hoy los había amortizado en 10 años, pues hago amortización lineal en 10 años, y como la toma de control era en el mes de octubre, pues de octubre ahí son 3 meses. Pues ese saldo de la acumulada lo reclasificamos y lo ponemos a precio industrial, que hay que incrementarlo. Porque claro, al sumar a la patente 30.000 euros más, para que la patente le quedaba del periodo de registro 5 años. Pues lo amortizado en 5 años, en vez de 12, serían 1.500. Como la cantidad de la patente es superior a lo que tenía contado en el fondo de comercio de amortización, la diferencia, como la imputo al año siguiente y no al año anterior, ajusto por reservas. Y también lo que hay que hacer es revisar el contingente. Si se hace un pago contingente, al cabo de un año exacto, hay que ver si el cálculo se estimó antes de tomar el control era acertado o no. Yo aquí había estimado un valor de 120.000 euros. Después de un año y ver cómo evoluciona la compañía, creo que esa cantidad era excesiva, que como mucho va a tener que pagar el equivalente a la fecha de toma de control de 100.000. Pues hay que rebajar el pasivo en 20. También contra el fondo de comercio. Por lo tanto, como todo lo que es a un año vista va contra fondo. Pues aquí tengo la rectificación del 14 contra la cuenta fondo de comercio. Y evidentemente, si rebajo el valor de fondo de comercio, la acumulada que hice de esa cantidad del año pasado 3 meses va a patrimonio. Hay que ajustarla a reservas. Por lo tanto, tenemos ahí en definitiva los ajustes que se hacen cuando la valoración es provisional. A modo de ejemplo, os he puesto también aquí de una operación de una fusión que hizo Telefónica dentro del grupo. En la memoria hacía constar esa idea de que tenía una serie de activos cuya valoración era provisional y este año es definitiva. Pues esas diferencias, que en total suman esto de aquí, sería la justificación de la modificación del fondo de comercio que tiene incorporado. Pues en definitiva, es explicarte en la memoria ese tipo de operaciones, si se modifica la valoración, cómo afectan al fondo de comercio. Y tenéis un poco ahí a nivel esquemático cómo funciona el método de compra. Me he dejado una cuestión al principio, que era qué asiento haría, hablando claro, la compañía absorbida. Pues claro, la compañía absorbida, cuando se toma el control, pues tengo ahí, voy para atrás, para hacer un poco de referencia a los asientos contables, aunque luego os pondré un vídeo con un caso práctico que siempre queda más claro, con números, con una empresa.
En la compañía absorbida, como se extingue mercantilmente, queda un poco comentar qué asiento tenía que hacer. Pues en la fecha del toma de control, ¿qué tiene que hacer? Dar de baja los activos y pasivos que tenía. Y los da de baja por su valor contable. En definitiva, todo lo que tenía dado de alta en el grupo 2 como activos no corrientes, activos corrientes y los pasivos, lo cierra. Puede ver en libros en la fecha de la toma de control. Pero en cambio, reconoce un derecho de cobro con la absorbente, que es la cuenta socio o cuenta de fusión, por el valor razonable que recibe por ese negocio. Eso quiere decir que la diferencia entre el valor razonable y su valor contable lo debe integrar como resultado de fusión. Por lo tanto, sí que esa información consta. El resultado de fusión se queda compensado también si hubiera gastos que ella asume de la valoración de expertos independientes, se rebajaría a ese beneficio. Pues tendrías en el conjunto de la contabilidad la operación de la fusión a los socios, qué resultado neto les aporta. Y esto sería en la toma de control. Luego, cuando mercantilmente se escriture la extinción de la empresa, es cuando cerramos las cuentas del patrimonio neto. El capital, las reservas, el resultado de la fusión contra la cuenta socios, cuenta de fusión. Porque tendría las acciones para hacer el canje a mis socios. También interesante la cuestión en este caso, es que claro, entre la fecha de toma de control y la de registro pueden pasar X meses. Y durante ese tiempo, mientras no esté extinguida, continúan las obligaciones formales de la compañía absorbida en presentación de impuestos, de IVAs, etc. Pero una vez haya la fecha de extinción, esas operaciones hay que retrocederlas y dejarlo a la fecha de toma de control, porque el resultado era por cuenta de la absorbente, que es la que va a reproducir en su contabilidad esas operaciones. En relación con la contabilidad de la compañía absorbente, en la toma de control reconoce los activos y pasivos del negocio adquirido valor razonable, y en lo que es la gestión mercantil, pues se escriture, es cuando hace la entrega, la cuenta 100 y 110, la entrega de las acciones que emite, o bien de autocartera o de activos que entregue a los antiguos socios de la compañía absorbida. Como he contado antes, la parte contable os la dejo más en un supuesto práctico, que es un vídeo que viene a continuación de este. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta la próxima.